Y le he puesto por título a este mensaje, 2 consejos para vivir el Evangelio. Vuelvo a repetir, 2 consejos para vivir el Evangelio. En estas últimas semanas, cuando el Señor me lleva a hacer un mensaje, me hace no desviarme de la gran necesidad que tenemos todos por vivir el Evangelio. Amén. Y por eso hoy he nombrado de esa manera este mensaje. Y quiero que me acompañes en tu palabra, en tu Biblia, y hago un comercial. Me encantaría ver solamente Biblias de papel. Olvídate de tu teléfono, olvídate de tu iPhone, de tu iPad. Olvídate, ok, tráete una Biblia de papel, subráyala, márcala con colores, márcala con labial, y si no tiene usted Biblia, arrepiéntase. Y júntese con un cristiano que ahí tenga la par. Ok, así que tráigase su Biblia de papel y tráigase algo para tomar notas, amén. Dice la Escritura en el libro de Santiago, capítulo 1, verso 23 al 25, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. La palabra tiene muchas funciones, pero hoy quiero que nos enfoquemos en uno muy impresionante, y es que Dios siempre nos hace un llamado a madurar. ¿Y cuántos saben que madurar no es fácil? Conforme vas creciendo en tu etapa de vida, de la niñez a la etapa de la adolescencia, y de la adolescencia a tu etapa adulta, siempre te enfrentas con depresiones, siempre te enfrentas con tristezas, y todas ellas son un cúmulo de obras que el Señor usa para hacerte madurar. Así también la palabra. Y yo encuentro en la misma Escritura que la palabra es como un espejo, y si tú te pusieses delante de un espejo, encontrarías las características que forman tu vida, y las podrías ver de manera tan notoria, pero malamente cuando te apartas del espejo, muchos aún olvidan la apariencia de su rostro. Pero si tú estuvieras frente al espejo, podrías encontrar tus defectos, podrías encontrar cicatrices, podrías encontrar deformidades, o aún también podrías encontrar la fealdad o la hermosura que hay en ti. ¿Estamos de acuerdo? Pero también podrías encontrarte de que si el espejo es de tamaño completo, bueno, encontrarías una cruel realidad, o a lo mejor dirías, oh, soy bueno, agradable y perfecto, ¿verdad? Si ese eres tú, fírmame la Biblia, porque necesito fe también, ¿ok? Sin embargo, cuando nosotros nos apartamos del espejo, muchas ocasiones se borra de nuestra vista o se borra de nuestra mente los defectos que hay en nosotros, y ahí encontramos el primer foco rojo. Cuando no estás delante de un espejo, o aun cuando tuvieras la capacidad o la habilidad de borrar la imperfección o corregirla, no lo haces porque no está presente delante de ti. Y es lo mismo que sucede con la palabra. La palabra es como un espejo que te refleja los requisitos de Dios que Él quiere mostrar para que camines en santidad o para que camines de una manera específica. Y ese espejo te refleja los errores, te refleja los defectos, pero cuando eso te es mostrado, muchos de nosotros tendemos a huir. Y lo hacemos inconscientemente. Lo hacemos no a causa de que no querramos la corrección, sino que nos da miedo.
enfrentarnos a la realidad de quienes somos. Y yo he observado en muchas personas que cuando el Señor los expone a la realidad de su palabra, automáticamente huyen a causa de su debilidad. Por lo tanto, olvidan cuál era el defecto. Pero he encontrado en muchas otras personas que a ese defecto que un día les muestra el Señor, ahora lo toman como un pretexto. Y se escudan detrás de ese pretexto. He escuchado a muchas personas: ¿para qué voy a diezmar? La Escritura lo dice, no lo tomes de pretexto. Otras muchas dicen: es que me puedo divorciar. No lo tomes de pretexto. Muchos otros pueden argumentar: hay muchos dones en la iglesia, ¿para qué tengo que servir? Ese no es mi don. No lo agarres de pretexto. Dios nos está mostrando a cada uno el reflejo donde está nuestro defecto. Y el Señor lo muestra con un propósito, de que seamos hacedores de la palabra y no oidores. En pocas palabras, el Señor está buscando uno que esté dispuesto a vivir su evangelio. Si nosotros estuviéramos dispuestos a vivir el evangelio, o algunos otros dijeran: yo quiero ser un hacedor de la palabra de manera continua, trabajarías con un propósito: eliminar los defectos y las imperfecciones que hay en nuestro carácter, que hay en nuestro trato con nuestro prójimo. Y esas dos cosas automáticamente provocarían en tu vida que Jesucristo fuera el centro. Es decir, vuelvo a repetir, ser hacedor provocaría que trabajaras de manera continua para borrar los defectos y las imperfecciones que hay en tu carácter y en tu trato con las diversas actitudes que tienes con tu prójimo. Cuando la Escritura nos dice que una persona considera su aspecto o su rostro natural en el espejo, yo veo algo muy importante. Cuando comencé a estudiar esto, me muestra una gran luz al traducirlo del idioma griego. Y es que el espejo no te revela tu apariencia. El espejo no revela tu apariencia. El espejo revela tu realidad. Porque podrías mirarte en el espejo con una máscara y solamente mostraría la apariencia que tienes. Pero el espejo de la Escritura te refleja la realidad de quien tú eres. Y la Escritura me muestra 3 realidades para cada uno de nosotros. Y es que todos somos su obra maestra. Todos somos el reflejo de Dios en la tierra. Todos somos la sal y la luz. Todos somos hijos de Dios. Pero al no ser hacedores de su palabra, esto genera que nos sintamos poca cosa. Y en vez de volvernos buscadores del reino de Dios, comenzamos a buscar migajas. Y esas migajas no son más que otra cosa que estar comiendo de las algarrobas del mundo, que estar siendo sustentados por las cosas materiales, por las cosas pasajeras. La Escritura nos dice en el libro de Juan que este mundo, su destino es ser completamente destruido, completamente deshecho. Las cosas naturales realmente no tienen valor, de acuerdo a lo que nos dice la palabra, y le agrega: buscad las cosas de arriba. Si no estamos buscando continuamente el reino de Dios y su justicia, automáticamente nos vamos a encontrar comiendo las algarrobas de este mundo. Por eso dentro de muchos matrimonios hay grandes conflictos, porque se sustentan su vida con las algarrobas. Hay muchos que se quejan: es que mi jefe es malo, mi jefe es duro. No, estás comiendo las algarrobas de tu vanidad y no sabes obedecer.
Por otra parte, yo encuentro en la Escritura que el observarnos delante del espejo involucra algo, contemplar. Y esta palabra va para los papás. Cuando tu papá o mamá tuviste a tus hijos recién nacidos, pasabas tu tiempo contemplándolos. ¿A poco no? Los observabas. Algunos de ustedes dicen, ay Señor, se parece a su papá. ¿A poco no? El contemplar genera una acción que es examinar. Y cuando nos contemplamos a nosotros mismos, en la palabra significa algo, examinarnos con un propósito de absorber de la Escritura el alma, la vida que necesita mi alma. Si tú y yo no contemplamos eso, vamos a caer en un error. Y el error es algo que muchas personas declaran. Y seguramente o lo has dicho ahora o en un pasado o lo has oído. Frases como, ¿para qué vamos a la iglesia si es mera hipocresía? ¿Alguien lo ha escuchado? O quizás algunos lo han dicho. ¿Sabes por qué esa frase está en los labios de esas personas? Por una simple y sencilla razón. Porque nunca han contemplado su realidad a cara descubierta delante de Dios. Contemplarnos en la Escritura involucra dos cosas, encontrar dos realidades. La primera realidad es la de Dios. Y la realidad de Dios es que Él nos quiere limpiar, nos quiere sanar, nos quiere transformar. Pero el resultado de esa realidad es que nosotros no sabemos recibirlo. Y yo quiero explicarte esto, papá. Cuando se acerca tu hijo y te quiere dar una bendición, sea económica o sea algo hecho por medio de sus manos, ¿a poco, papito, siendo realista, lo aceptas con mucho gusto? No, te da pena. ¿Por qué? Porque la naturaleza del padre es dar al hijo. ¿Estás conmigo? Cuando el hijo viene y da algo al padre, se genera cierta incomodidad. ¿Por qué? Porque no sabemos qué recibirlo. Es lo mismo que nos sucede con Dios. No sabemos que Dios es nuestro Padre real y no sabemos cómo recibir toda su bendición. Pero también encontramos otra realidad. Y es la realidad que vive el hombre. Y es la realidad la cual no queremos ser enfrentados. Enfrentados a que estamos llenos de ego, llenos de pecado, llenos de mal carácter, de mal humor, llenos aún de muchos defectos. Sin embargo, la Escritura me muestra algo en Primera de Juan, capítulo 1, versos 5 al 8. Dice la Escritura: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es, ¿qué? Luz. Y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué? Mentimos. Y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y aquí hay una premisa muy importante. ¿Sabes por qué no te sabes llevar bien con tu vecino? Porque quizás no hay la suficiente luz en ti. ¿Estás conmigo?
Por otra parte, quiero que veas el mensaje que vino a dar Dios por medio de Jesucristo, nuestro amado Salvador. En sí mismo el mensaje trae vida, trae comunión, trae gozo. Pero para que eso sea manifestado en ti, tienes que permitir que el Señor arrastre de tu ser interior toda obscuridad. Si no es arrastrada la oscuridad, no puede prevalecer tu voluntad arraigada a Dios. Recordemos que la naturaleza del hombre por sí misma es pecado. Y si no permites que el Señor saque esa oscuridad, prevalecerás en esa total indignidad y culpa total. Si la Escritura nos está diciendo que Dios es luz, es porque en sí mismo Dios, Él es toda pureza, Él es toda verdad, Él es todo conocimiento, toda prosperidad, toda felicidad. Dios en sí mismo lo es todo. Pero por ende, si Dios es todo eso, las tinieblas son lo contrario. Es decir, si te estoy diciendo que Dios es totalmente puro, es porque no hay pecado en Él. Si Dios tiene en sí mismo todo conocimiento, es porque no hay ninguna mezcla de ignorancia en el Señor. ¿O acaso crees que tú eres más sabio que Dios? Muchos de nosotros malamente así lo pensamos. Y eso produce que cuando recibes el consejo de parte de alguien lleno del Espíritu Santo, en vez de ponerlo por práctica, simplemente lo dejas pasar. Por otra parte, el camino del Señor es perfecto. Es decir, que en sus caminos no hay ningún tipo de obscuridad, ningún tipo de adversidad. En los caminos del Señor nunca encontraremos error. Y es al mismo camino donde Dios constantemente nos quiere meter. Por eso la Escritura en el libro de Jeremías dice: deténganse en los caminos, deténganse y pregunten por las sendas antiguas. Es necesario que comprendamos que el mensaje del Señor para esta generación es el mismo mensaje que fue repartido hace más de 2000 años, pero que la gente no practicó. Y al momento de no haber practicado esa realidad espiritual, mira de lo que estamos comiendo hoy. Si nos ponemos hoy por práctica cada uno lo que dice la Escritura, créeme que tus generaciones serán totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque de repente, en un abrir y cerrar de ojos, podremos ver que estamos viviendo el Evangelio de Dios. Quiero que veas algo. Si yo te estoy explicando que Dios es luz y que no hay tinieblas en Él, esa es una realidad. Pero quiero que sepas algo. Dios pone delante de ti la decisión de tomar el camino de vida o el camino de muerte. Tú tienes que decidir por qué camino quieres avanzar. Un día dice la Escritura que Moisés estaba delante del faraón y vino la plaga de ranas. Y yo quiero que te imagines cuánta peste habría. Hoy es más, no te lo imagines, te lo voy a describir. Iba caminando alguna doncella y de repente aplastaba a una rana. ¿A qué crees que olería la rana aplastada? ¿O alguna ocasión te has acercado a donde hay un charco y donde hay huevecillos y renacuajos? ¿Cómo huele? Ahora imagínate todo el reinado de Faraón lleno de ranas, de una gran plaga. Y no se queda ahí la historia. De acuerdo a la palabra de Dios, se acerca a Moisés y le dice: si tú quieres, yo puedo orar y la plaga de ranas se va a ir. Y le dice Moisés: ¿hasta cuándo quieres que ore? Si tú hubieras sido Faraón, ¿qué le hubieras dicho? Ya, ahorita, ahora, ya, rápido, que se vaya esta porquería. ¿A poco no?
Pero Faraón no lo hizo así. El poder de Dios era manifiesto, pero Faraón no quiso echar mano del poder de Dios. Y es lo mismo que nosotros vivimos. ¿Hasta cuándo tomarás la decisión de verdaderamente vivir a la luz de la Escritura? ¿Hasta cuándo tomarás la decisión de sacar las tinieblas de tu vida? ¿O seguirás diciendo, es mera hipocresía en la iglesia? El hipócrita es aquel que no quiere que su pecado salga a la luz. ¿Hay alguno que esté escuchando este mensaje? Caminar en la luz del Señor es vivir el Evangelio. El Evangelio, mis amados, no es otra cosa más que disfrutar el gozo, el amor, la manifestación del poder de Dios, la revelación continua de su amor. Pero hay algo a lo que tú y yo nos enfrentamos, y es que vivir el Evangelio va a expresar la verdadera realidad de Dios en tu vida. Vuelvo a repetir, vivir el Evangelio va a manifestar la realidad de Dios en tu vida. Y la realidad de Dios es que donde hay luz, no hay tinieblas. Donde hay luz, Dios viene y arranca la vanidad del hombre, deshace la obra de Satanás y manifiesta el poder del Espíritu Santo a la manera de que seas tú una Biblia caminando, una Biblia de carne y de hueso manifestando el poder de los cielos en esta tierra. Por eso es tan importante tener una comunión ininterrumpida con el Señor, porque Dios verdaderamente está listo para ayudarnos. Pero la conducta del hombre es determinada por el hombre. Y esa conducta trae a evidencia si hay luz o hay tinieblas en ti. Y por eso quiero que me acompañes al Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 2 y 3. Quiero que leamos una parte de la Biblia. Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 2 y 3. Esta realidad que vamos a leer tiene la profundidad de taladrar tu corazón y de cambiar tu manera de ver la casa de Dios. Pero si tú no te aferras a esto, nunca vas a poder permitir que el Señor transforme tu entendimiento. Y en estos versos yo encuentro a un tipo de persona, y son aquellos que son religiosos. Los religiosos nunca van a poder manifestar a Dios y siempre se van a encubrir detrás de ciertos atuendos, detrás de ciertas conductas. En la escritura en Juan capítulo 5 verso 2 dice, por favor, si lo tienen. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, hay un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Siguiente, por favor. Quiero que veamos algo. Dice la escritura que la puerta de las ovejas, y aquí nos muestra algo. Si yo te estoy hablando de que hace referencia a la gente religiosa, aquí yo puedo ver el protocolo que usaban los religiosos. Esa puerta de las ovejas representa el redil. Diga conmigo redil. Pero es el redil de los religiosos. Es un redil el cual está basado en protocolos, en religión, en leyes. Y cuando vemos la palabra Betesda significa misericordia. Es decir, que muchos vienen a la casa del Señor a buscar misericordia de parte de Dios. Sana mis heridas, limpia mis maldades, pero nunca están ansiosos de conocer al Dios de la casa. Están simplemente buscando el milagro y no están buscando al Dios de los milagros, porque aún lo que ellos buscan es: me quiero ganar esto de parte de Dios por medio de mis fuerzas. Y quiero mostrarte lo que genera eso en la Escritura.
En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Quiero que observes, dentro de la casa del Señor existen estos tipos de enfermedades: enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Quiero describírtelos un poco. Los ciegos son aquellos que solamente siguen traseros de ovejas. Los ciegos son aquellos que no pueden recibir la palabra del Señor porque no la ven, porque simplemente su visión es tan limitada que no pueden ver a Dios obrando. Pero también existen otros, los cojos. Son aquellos que no tienen un propósito. Son aquellos que solamente se sientan a gastar el aire del vecino. Pero aún veo unos más fuertes, los paralíticos. Son aquellos que no llevan fruto. Pero estos tres tipos de personas se enfocan en uno y pueden entrar por un solo embudo. Y ninguno de estos tres reciben jamás el consejo de alguien. No se dejan guiar. Y eso es lo que produce la religión. Porque comienzas a limitarte a ciertas reglas. Por eso es tan importante que en tu vida no haya una religión. No estés en el redil del religioso. Tú necesitas escuchar la voz del pastor y entrar en el redil del pastor de los pastores. ¿Por qué? Porque solamente puedes escuchar su voz. Los religiosos guían a religiosos y Jesucristo guía a sus ovejas. ¿De cuál eres tú? Pero para ser guiado por Jesucristo radica la suma importancia de conocer, vivir y experimentar el Evangelio. Es decir, y con esto quiero darte los dos consejos que van a producir que tú vivas el Evangelio. Y son muy sencillos. El primero se centra en la persona de Dios. Es servir a Dios, amar a Dios y someterme a lo que dice Dios. Y el segundo consejo es muy similar. Ahorita los desglosaré. El segundo es amar a los hombres y servir a los hombres. Recuerda que hace días yo te explicaba que en ellos radica la ley y los profetas. Amar a Dios con todo nuestro corazón y amar a nuestro prójimo. Y el primer consejo que te quiero dar es este, que el cual radica en Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 3, verso 11. Y en este consejo que te quiero dar, tú no tienes que hacer mucho. Esto le toca al Señor, pero necesita un corazón dispuesto de parte de ti. Y la Escritura dice: mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor. Quiero que te des cuenta, Dios es el que provoca que tú crezcas en amor y abundes en amor. Muchas de las pruebas que vienen a tu vida son para que crezcas en estas dos características. ¿Para qué? Para que abundemos en amor los unos por los otros, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, dice la Escritura. Pero aquí tiene un propósito: para que seamos afirmados en nuestros corazones y nos hallemos irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre. ¿Qué te toca a ti? Permitir que el Señor obre en tu vida. La obra perfecta de Dios no necesita intervención del hombre, pero sí requiere completa confianza y dependencia hacia Dios. Muchas personas se preguntan: ¿por qué vienen cosas malas? ¿Por qué tengo que vivir esta experiencia tan terrible? ¿Por qué tengo que vivir un divorcio? ¿Por qué tengo que vivir un incesto? ¿Por qué tengo que vivir una violación? Muy sencillo. Porque en eso tan difícil que estás viviendo, la mano soberana de Dios está actuando. Si tú no pasaras por esa serie de pruebas, jamás llegarías a la madurez.
La Escritura dice que todas las cosas obran para bien, para aquellos que aman a Dios. Aún el perder a un hijo, aún al perder a un padre, aún al perder cierta dignidad delante de los hombres, todo está obrando para bien. Tú y yo no necesitamos todas las respuestas. Lo que necesitamos es al Dios de las respuestas. No te preguntes por qué a mí. Simplemente voltea a ver al Señor y dile: aquí estoy. No necesitas conocer todo, porque si tú pretendes conocerlo todo, no vas a permitir que Dios sea tu Señor y el amo de tu vida, sino que tú te pondrás por encima de Él y comenzarás a jactarte. Todas las cosas que viven los hombres es para que conozcamos el perfecto amor y caminemos en la perseverancia, en la fe de Jesucristo. El momento difícil en tu matrimonio, el momento difícil en tu cuerpo, es para estas dos cosas, para que crezcas en un amor perfecto, pero también para que prevalezcas, para que haya perseverancia en la fe en Jesucristo. Por ello, aún en los momentos difíciles, Dios mismo manifiesta más grande su amor para contigo, para que sepas bien que Él está en cuidado. Hay una anécdota que había escuchado hace algunos años. Iba un predicador en una autopista de Estados Unidos. Ahí iba muy rápido, iba a un exceso grande de velocidad, y el Señor le habló al predicador y le dijo: a 1 kilómetro hay un policía. No le dijo nada más. Y el predicador le valió y le siguió metiendo. Y efectivamente a 1 kilómetro estaba un policía. Lo pasa muy rápido, lo detiene el policía y el predicador le dice: levántame mi multa, oficial, pero quiero decirle que usted no tiene a Cristo, pero Cristo sí sabía dónde estaba usted. Es decir, el Señor conoce la situación en la que estás, y ese hecho te tiene que dar a ti la seguridad que no necesitas las respuestas a todas las cosas, solo necesitas saber que Dios está contigo. Estás conmigo. Y el segundo consejo que te quiero dar en esta mañana radica en lo que tú y yo hacemos para con las personas que nos rodean. Acompáñame a 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 14 al 22. Y la Escritura dice: hermanos, les rogamos que amonesten a los perezosos. No voltees a ver a nadie. Alienten a los tímidos. Cuiden con ternura a los débiles. Sean pacientes con todos. Asegúrense de que ninguno pague mal por mal. Más bien, siempre traten de hacer el bien entre ustedes y a todos los demás. Estén siempre alegres. Nunca dejen de orar. Sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes. Los que pertenecen a Cristo Jesús, no apaguen al Espíritu Santo. No se burlen de las profecías, sino pongan a prueba todo lo que se dice. Retengan lo que es bueno, aléjense de toda clase de mal. El primer consejo que yo quiero enfatizar es esto: tenemos que ser vigilantes de la iglesia. ¿Qué es ser vigilantes? Estar observando. Pero el observar a veces nos despierta la crítica. Y de acuerdo a la Escritura, observar la iglesia involucra una actividad: llevar las cargas los unos de los otros y servirnos los unos a los otros. No involucra: voy a investigar lo que hace fulanito para decirle al pastor, al final me dijo. No, Señor. Velar por la iglesia, cuidar a la iglesia, involucra también edificarnos los unos a los otros. Y aquí entro con lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Tesalónica: exhorten a los indisciplinados. Dice la Escritura: amonesten a los perezosos. Y aquí hay algo que he escuchado de muchos en este lugar: pastor, yo tengo el ministerio de la exhortación. ¿A poco no?
A muchos les encanta regañar. A muchos les encanta sacar el látigo y ¿a poco no, familia? Y aún a los padres en la casa, tú te tienes que someter a mí, vieja. Al fin dice la palabra que la mujer se someta al hombre. ¿A poco no? Mira, quiero contarte una anécdota. Una hermana hace tiempo llega y me dice, una vez mi esposo, después de estar en una reunión con usted, pastor, llegó a mi casa y me dijo que yo me tenía que sujetar a él. Y la verdad yo me enojé. Y le pregunté por qué. Me dice, porque él nunca ha tenido un buen testimonio. Familia, usted no le puede decir a su esposa que se sujete si usted no muestra a Cristo. ¿Podrá decir alguien amén? A uno que otro se le fue la respiración. ¿Quiere usted obedecer? ¿Quiere usted que le obedezca a su vieja? Obedezca a Dios. ¿Está de acuerdo? O se lo repito en otro idioma. Bueno, en idioma revelado. ¿Quiere que le obedezca a su vieja? Obedezca a Dios. Y eso lo dicen amén las que no tienen esposo, ¿verdad? Andar desordenadamente, ¿qué significa? Vituperar el nombre de Jesucristo. ¿Y cómo vituperamos el nombre de Jesucristo? No obedeciendo a nuestras autoridades. ¿Y cuáles son las autoridades? Tanto las de gobierno, tanto en tu trabajo, como en la casa del Señor. Pero también necesitamos atender los principios y los mandamientos de la palabra. Pero quiero que guardes algo muy fuerte en tu corazón. Exhortar no involucra solo dar un regaño o darle un bibliazo. Exhortar a alguien involucra tu ejemplo. Y en la gran mayoría de las personas nos encanta exhortar, nos encanta regañar. Y quiero decirte algo que te dice a ti el Señor, hermano o hermana regañona. Compruébeme el libro de Mateo, capítulo 23, verso 2. Y le aconsejo póngase el casco. Dice la Escritura, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guarden, guárdenlo y háganlo. Pero escucha, mas no hagas conforme a sus obras, porque dicen, ¿y qué? Dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Ay, mis pies. Mire, yo he escuchado a papás, sí, tú sírvele a Dios, hijito, ándale, ve con el pastor, que el pastor te dé un servicio. Y usted, hermano baquetón, ¿qué hace? Nada. Dese cuenta, familia, que a veces estamos rodeados de fariseos. Dicen, ¿y qué dice la Escritura? No hacen. Pero todavía peor, ponen esa carga en los demás y ellos ni con un dedo las llevan. Es decir, mis amados, esto nos da una gran luz y nos muestra que el exhortar involucra más dar un buen ejemplo que hablar con mis labios. Pesa mucho más mi ejemplo que ponerme a dar una cátedra a la gente. ¿Estás conmigo, iglesia? Es decir, que nuestra vida tiene que ser una enseñanza continua a los demás. ¿De qué me sirve que venga un padre o una madre de familia y que lleve a su hijo a la escuelita si en la escuelita usted solamente lo deja por una hora? Ay, que desenchamuquen a mi hijo. No, usted tiene que desenchamucarse primero y después al hijo, porque lo que hay en usted está multiplicado en él. ¿Estás conmigo? Te la voy a poner un poco más difícil. Muchos en la casa del Señor dan una sonrisa de gran amor,
pero en casa no hay un buen testimonio. Es decir, que ese buen ejemplo que des aquí en la casa del Señor, lo tienes que dar en tu casa. ¿Para qué? Para poder manifestar a los que te rodean que realmente hay un dominio propio. Porque sabes que manifiestas con esa poca sincronía, que hay demonio propio. Así que yo les sugiero, familia, es tiempo de examinar nuestro corazón. Dice la Escritura que no todos anhelemos obispado. ¿Qué es esta palabra rara? Esta palabra dominguera. Que no todos querramos ser maestros de los otros, pero tenemos que ser enseñados por otros. ¿Cuál es el problema? Que no queremos. Luego la Escritura dice, otra tarea que nos deja el apóstol Pablo, que consolemos a los débiles. Y consolar a los débiles involucra algo muy extraordinario, algo importante. No todos tenemos una fe madura. Por lo tanto, de acuerdo a lo que dice la palabra, es que algunos sí tienen esa fe madura y está diciéndole, tú hermano, que sabes que eres maduro en la fe, impulsa al más débil, dale una palabra de consejo, dale una palabra de consuelo, apóyalo en todo lo que él necesite. En el libro de Romanos capítulo 15, verso 1 dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. ¿Estás conmigo? ¿Alguien está dispuesto a crecer en fe? A ver, quiero ver tu mano si estás dispuesto a crecer en fe. Si tú estás dispuesto a crecer en fe es para que en algún momento Dios te use a ti para guiar al otro. Pero si dices, no, yo no quiero guiar a nadie, entonces aguante los chicotazos del pastor. ¿Está conmigo? Otra tarea que nos deja el apóstol Pablo es sean pacientes con los otros. Y aquí radica el amor. Diga conmigo, amor. El amor y la paciencia traen dos consecuencias. Una, tolerarnos los unos a los otros. ¿Estás conmigo? Y la otra que es guiada, perdonarnos los unos a los otros. La vida de un hombre y de una mujer de Dios es el conjunto de muchos detalles. Y en esos muchos detalles puede abarcar que tú seas paciente o que seas desesperado. Y te doy un consejo y una realidad. En algún momento todos nosotros vamos a necesitar que alguien sea paciente con nosotros. ¿Por qué no comienzas a sembrar paciencia? Yo necesito que me tengan paciencia. De repente me sentí como el Chavo del Ocho, ¿verdad? Pero todos necesitamos que nos tengan paciencia. Pero hoy comienza a sembrar paciencia, mi amado. Comienza a sembrar en esos pequeños detalles, en esos pequeños momentos de dificultad, siembra paciencia. Amén. Siguiente consejo que nos deja el apóstol para que podamos vivir los unos con los otros. Y vuelvo a repetir los dos consejos. Uno, enfocarme en el Señor, amarlo con todo mi corazón, servirlo con todas mis fuerzas y honrarlo. Pero también con los hombres, amarlos y servirlos. En eso radica lo que te estoy hablando. Y dice el apóstol Pablo que ninguno de nosotros pague mal al otro. No paguemos mal por mal, sino que siempre tratemos de hacer el bien. En otra parte de la Escritura dice, no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo segarás. En pocas palabras, no importa la trastada que te hagan. Y el Señor pone en mi corazón algo muy fuerte para alguna mujer. No importa lo que haga el marido. Un día Él va a dar cuentas delante de Dios. Mientras tanto tú haz el bien. A mí me da mucho temor lo que te acabo de decir, porque ha de decir el marido, ay, no importa, el pastor ya me dio permiso de pecar. A mí me da temor encontrarme cara a cara con un Dios vivo, porque dice que la palabra, que Dios es amor, pero también es
fuego consumidor. ¿Estás conmigo, varón? Más nos vale tratar bien a las hijas del rey. ¿Estás conmigo? De repente están muy callados. Quiero que tú recuerdes algo, mi amado, mi amada. Tú y yo fuimos contrarios a Jesús. De acuerdo a la Escritura, éramos acreedores al infierno, pero Él mostró su amor para con nosotros y pagó a precio de sangre. ¿Cuánto no más nosotros necesitamos mostrar ese gran amor a la gente que nos rodea? Mostrar esa reconciliación extraordinaria, dándole lo mejor a la gente que nos rodea. La Escritura nos dice que es peor aquel que no provee a su propia casa. Si usted no está proveyendo a su propia casa o está dando migajas en su casa, le digo algo. La Escritura lo compara a usted con un griego. Y es lo peor, con un gentil. Y en los tiempos de la Escritura, los gentiles y los griegos era lo peor que podía existir. Usted tiene que proveer a casa y no tiene trabajo, váyase a buscar trabajo. ¿Está conmigo, familia? Porque sin trabajo no puede bendecir su casa. Y si no bendice su casa, usted está en contra de la palabra del Señor. En la palabra también encontramos que dice el apóstol Pablo, estar siempre gozosos. Y a lo mejor ahorita que usted recibe el mensaje dice, ¿cómo voy a estar gozoso con ese mensaje, pastor? Tiene que estar gozoso, aún en el momento de gran dificultad. Usted tiene que estar gozoso, pues dice la palabra que el gozo del Señor es tu fortaleza. Y si tú te aferras al Señor y si tú aprendes a descansar en Él, no habrá momentos malos. Solo existirán momentos de bendición que te lleven a una sabiduría diferente. También el apóstol Pablo nos dice, oren sin cesar. Y sencillamente el apóstol Pablo nos está mostrando, inspirado por el Espíritu Santo, que tenemos que prevalecer en una comunicación ininterrumpida con Dios y ser vigilantes. El estar orando involucra vigilar, velar. Y esto no es otra cosa más que establecer el reino de los cielos en mi casa, establecer el reino de los cielos en mi trabajo, en mi familia. Algo que usted tiene que saber, en estos días el Señor me muestra cosas que pasan en muchos de los que estamos aquí. ¿Y cuál es mi responsabilidad? Buscar establecer el reino de Dios en tu vida, trayéndote un mensaje que pueda transformarte. Porque si tú deseas vivir el cielo en la tierra, necesitas vivir el Evangelio de Dios. Y si usted no vive el Evangelio de Cristo, muy difícilmente podrás vivir en ese gozo, en esa vida. Es decir, amados, cuando viene el Señor todo cambia. También la Escritura, lo que acabamos de leer en Tesalonicenses, que debemos dar gracias en todo. Yo te pregunto algo. Aquella persona con la cual tú estuviste hoy por la mañana quizás te invitó algo de desayunar, o te tendió la cama, o te invitó a un café, o simplemente te despertó porque estabas muy cansado. ¿Le diste las gracias? ¿O le dijiste 5 minutos más? Dar gracias, mis amados, es importante. ¿Por qué? Porque por medio del agradecimiento vamos a mostrar que no somos autosuficientes. El agradecimiento desata paulatinamente la transformación de Dios en nosotros. Porque estoy reconociendo que necesito de la obra de Dios en mi vida. Cuando tú eres agradecido con Dios, fácilmente hay un cambio. Pero si no, corres peligro de ser arrogante. Y la Escritura me muestra a Nabucodonosor que un día ve todo el reino que Dios el Padre se lo dio y dijo, todo esto yo lo hice. ¿Y qué le pasó a Nabucodonosor? Fue totalmente
apartado de ese reino. Pero también la Escritura nos deja otro consejo: no apaguéis al Espíritu Santo. Y solo quiero mencionar 4 maneras en las que tú apagas al Espíritu Santo. Y la primera de ellas es la frialdad que tú muestras a la presencia de Dios. La poca reverencia que tú muestras a Dios. ¿Sabes algo? El que le prestes más atención a tu propio yo que honrar a tu Creador involucra eso. Segundo punto, el pecado, el yo, pero también la indiferencia. ¿Sabes algo? Desde aquí yo veo quién está poniendo atención y hay uno que otro que solamente está papando moscas. ¿Estás conmigo? Es decir, amados, no apaguemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el pastor de la iglesia. El Espíritu Santo debe ser necesaria e importantemente tu prioridad. Si lo apagas, no podrás vivir avivado, ni tendrás dones espirituales, y menos podrás conocer cara a cara a Dios, porque el Espíritu Santo, al momento de manifestarse, desata una perfecta comunión contigo. El Espíritu Santo es la persona más importante a la cual tú tienes que atender, aún más que a tus propios hijos. Contristar el Espíritu Santo, en pocas palabras, va a provocar que no conozcas a Dios. Y también la palabra nos dice que no menospreciemos las profecías. Dice la Escritura que muchos han tenido en poco el mensaje que nos vino a dar Jesús, porque piensan que era para otro tiempo, o eran palabras anticuadas. Que eso no se albergue en tu vida. Porque si tú piensas que Jesús va a tardar mucho tiempo, estás menospreciando su profecía. Si tú albergas en tu corazón, bueno, hoy puedo ser hijo de Dios y mañana soy hijo del diablo, estás menospreciando su palabra. O somos o no somos. La Escritura en el libro de Apocalipsis me dice que a los tibios les va a pasar algo, los va a vomitar. ¿Y sabes qué es lo que pasa? ¿Por qué el Señor lo muestra así? Porque algo que tú vomitas es algo que estuvo dentro. Es decir, que los tibios no están allá afuera, ¿verdad? ¿Dónde crees que estén los tibios? Adentro. Yo te quiero encomendar en el Señor, que o avives el fuego del don de Dios que el Señor ha impartido sobre tu vida, o vayas y te revuelques alegremente por allá lejos. Al fin, dice la Escritura, que Jesús no retrasa su venida. Y después veremos quién tiene la razón, si la Escritura o la tibieza del corazón del hombre. ¿Estamos juntos hasta aquí? Y la Escritura nos dice también que sometamos todo a prueba. Diga conmigo, someter todo a prueba. Y esto involucra la obra del Espíritu Santo, porque cuando tú eres uno con el Espíritu Santo, el Señor te hace discernir la verdad, discernir el Espíritu, discernir la voluntad de Dios. ¿Sabe usted por qué yo puedo darme cuenta de lo que hay en algunos? Porque busco ser dependiente del Señor. Sin el Señor somos nada. Necesita usted entrar en una comunión más intensa con el Señor. ¿Sabes algo? El mejor químico para sacar a la luz la intención del corazón del hombre es la palabra. Y quiero poner una prueba aquí. Bueno, no prueba, sino un colador. Muchos de nosotros pretendemos aconsejar amigos. ¿Qué le vas a dar tú a tu amigo o a tu amiga si Cristo no está reinando en tu corazón? ¿Qué le vas a ir a aconsejar a una persona que está en pecado cuando tú estás más abandonado en el pecado? Lo único que se refleja es lo que hemos leído, un fariseo. Dicen y no hacen. Imponen cargas pesadas sobre los demás. Antes de que tú y yo podamos abrir nuestra boca
en un consejo, ese consejo llévalo tú primero a la práctica, porque eso puede evidenciar la intención de tu corazón. Para ir concluyendo este mensaje, tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Si hoy el Señor nos pesara en balanza, ¿cómo saldrías? ¿Cómo saldrías? ¿Saldrías sobrado o saldrías falto? Por eso la Escritura, el último consejo que nos deja es abstenernos de lo malo, de toda especie de mal. Todo aquello que no es bueno, no es agradable y no es perfecto, recházalo, evítalo. Aún aquellos sueños que no son buenos, agradables y perfectos, deséchalos. El Señor habla de muchas maneras, pero no te engañes a ti mismo que Dios puede o quiere hablar por medio de ti cuando no tienes una vida conforme a lo que estamos aprendiendo. Recuerda las dos prioridades. El Señor es primero, antes que todos, antes que mis hijos, antes que mi esposa, antes que mi deseo, antes aún que toda mi necesidad. Examina tu corazón, ¿lo estás haciendo? ¿O le estás dejando a Dios las migajas de tu tiempo? ¿Le estás dejando a Dios las migajas de tu vida? Necesitamos comprender que Dios tiene que ser el número uno. Por eso muchos dicen, son hipócritas, efectivamente, porque tú no estás en el mismo sentir. Y el segundo consejo que necesitamos llevar, ¿qué cara le muestras a tu familia? No tienes derecho por qué reclamarle, es que tú no te sabes este verso. Tienes un ministerio y no te lo sabes. Y no haces esto, no haces aquello. ¿Con qué cara lo haces? No juzguemos. No juzguemos. Recordemos que juzgar desata pecado sobre nosotros. Me gustaría que oráramos por un momento. Hermoso Dios, reconozco que me ha sido más fácil regañar, exhortar, que dar un buen ejemplo. Me ha sido más fácil abandonar mis prioridades en Cristo, en tu casa, que en abandonar mis propios deseos. Y yo te pido perdón, Señor. Por favor, Padre bueno, Padre de misericordias, hoy me acerco a ti con un corazón muy necesitado a decirte, ayúdame a volverme a ti. Quiero vivir tu evangelio. Quiero vivir la realidad de los cielos aquí en la tierra. Quiero reflejarte con la gente que amo. Señor, muéstrate a través de mí. Si tú conoces que has tenido actitudes difíciles y eso te muestra que a veces has tenido acciones y actitudes como los fariseos, te quiero pedir que se las entregues a Dios.